I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel. El señor Adrián Corol ha prometido una columna sobre el tamaño, la importancia del tamaño. ¿Estás hablando de la esperanza? No estoy hablando ni de Pepe Eliashev ni de la película que utiliza esta canción de Madness, que se llama, esta canción se llama It Must Be Love, y está en la película Cuestión de Tamaño, una linda película del 89 Sí, con Jeff con Goldblum, sí. y Emma Thompson, que él Señor. es un hombre muy alto, Ay. alérgico, y ella es la enfermera que le aplica las vacunas antialérgicas y se enamoran. Bueno, sobre esta canción viene Cuestión de Tamaño. ¿Qué pasa, Y Adri? uno tiene que pensar desde entonces hasta hoy cómo ha ido cambiando el tamaño de las cosas. El tamaño, sobre todo, de las cosas concretas, de las cosas que podemos tener entre manos, pero también Utensilios. algunas otras cosas simbólicas han cambiado su tamaño. Y es interesante lo que decíamos antes de editorial, no todo es tecnología y no todo lo que tenga que ver con el tamaño tiene que ver necesariamente con, por ejemplo, la telefonía, si bien es una de las primeras cosas que uno piensa cuando habla de los dispositivos más pequeños. Pero en lo electrónico, por ejemplo, se está yendo más allá de la miniatura, se está yendo hacia lo flexible, hacia dispositivos flexibles o transparentes, o sea, celulares que los podés enrollar. Tecnología que vos podés aplicar al ser, a ver, imagínate, vos casi todo lo que hay acá electrónico, las Sí. computadoras y demás, son cuestiones rígidas, ¿no? Circuitos rígidos, componentes rígidos. Se está trabajando más allá de los tamaños, ¿En la hacia flexibilidad? el futuro, en la flexibilidad de estos materiales, desde un punto de vista también orgánico y ecológico. Hablamos alguna vez con Vero del coltán, que es uno de los minerales que se utiliza y que se mueven millones y hay muchísima violencia detrás de eso para generar determinados... ¿Violencia por qué? Porque se extrae en minas, el coltán se extrae en minas en cierta región del África con una cuestión de explotación muy grande y hay también muchos hechos de piratería relacionados con eso, pero es un tema aparte. Pero lo que yo, la electrónica flexible, más allá del tamaño, lo que permite es esa cuestión hasta de la no rotura y hasta de la posibilidad de que ciertos tipos de dispositivos electrónicos puedan ingresar a grietas, por usar una palabra, para ver, por ejemplo, una estructura de hormigón, pero no como se hace hoy en día, que hay alguna especie de laparoscopía, sino directamente un equipo entero. Entonces, más allá del tamaño, que es importante, tiene un lugar muy importante esta cuestión de la flexibilidad. La funcionalidad, ¿no? Exactamente, y con el tamaño, en un momento los celulares eran grandes, vamos a hablar del teléfono, Sí. empezaron a ser cada vez más chicos a punto tal, y mientras más chicos eran más caros, uno decía, mientras más chico es un celular, más turro es el dueño en un momento, pero ahora empezó como a agrandarse el celular. El otro día veíamos que hay un celular, ya son más grandes que los de antes, entonces no se están achicando, se están agrandando. Que traen computadora, televisión. Esa es la respuesta. Vos en un celular hoy tenés cámara de foto, radio, el tocadisco, el viejo tocadisco, tenés el streaming, podés ver la película, podés ver todo. Ya pensando en cómo se van reduciendo las cosas, también hay que pensar en el almacenamiento de la información. Volvamos al disco, al CD, al pendrive, en los discos rígidos de las computadoras, que por ahí siguen siendo casi del mismo tamaño, pero almacenan cada vez más información. Ahora lo que yo te voy a proponer, hablando de una cuestión de tamaño, es algo muy interesante, que no tiene que ver con la tecnología, la nanotecnología, que hablábamos de los nanosatélites en el segundo programa, y Baraneado también hizo algún comentario de esto en el primero. Vos sabés que a medida que se van achicando, más allá de la cosa que tenga que ver con las comunicaciones, el entretenimiento y demás, hay algo muy interesante que tiene que ver con el campo de la investigación científica y de la medicina. Yo me acuerdo de la película Viaje Fantástico, vieja película que una especie de submarinos lo hacían diminuto, sí, y recorría un organismo humano y la repetían una vez por semana en blanco y negro en la televisión de aire. Bueno, vamos a escuchar ahora algún testimonio muy interesante. Pablo Ordejón es el director del Centro de Investigación de Nanociencia y Nanotecnología de Madrid. Y este hombre nos va a contar algunas cosas, hasta qué punto se están manejando cosas chiquititas. Por ejemplo, ¿se puede armar ya con átomos una especie de Rusty de Lego a partir de ¿Una átomos? especie de? El Rusty, mis ladrillos, el Lego, o sea, ¿se pueden manipular los átomos y poner uno sobre otro como en un Shenga? ¿Será posible esto hoy
hacia el futuro. Atención, Gerardo Sofovich, a ver, Pablo Ordejón nos habla de esta manipulación de átomos en el día de hoy. Ahora mismo somos capaces de coger átomo a átomo e irlos colocando como si fuera un Lego y hacer materiales átomo a átomo, molécula a molécula, que es realmente el límite. Un desarrollo muy nuevo y con mucho futuro, obviamente. Ahora vas a saber, Bueno, ya sabemos que hoy, sí, o sea, con mucho futuro, se manipulan átomos estos. Acá en Argentina también se hace. Lo interesante en algunos otros países, y la diferencia con Argentina, en Argentina hay un fuerte apoyo estatal, lo sabemos, sí, público en estos últimos 10 años, a todo este desarrollo científico. Y la industria privada se mete poco y nada, y generalmente a través de transnacionales. El fenómeno en España es interesante porque las pymes, digamos, se van volcando a estas cosas cada vez más pequeñas. ¿Oíste hablar de los biosensores? Sí. Bueno, escuchá lo que dice el señor Ordejón sobre los biosensores. Sí, los biosensores son dispositivos que se utilizan para detectar moléculas en general. Entonces se pueden detectar cualquier tipo de moléculas, tanto sean biológicas o sean tóxicas, pesticidas. Entonces en el instituto tenemos varios grupos que trabajan en este tema, 2 grupos en particular, que lo que hacen es, con distintos métodos cada uno, pero hacer dispositivos para detectar moléculas. Entonces, ejemplos de esto hay muchísimos, es un tema realmente muy amplio de aplicación tecnológica. Hay un grupo que lo que hace es hacer dispositivos para detectar pesticidas. Entonces se puede hacer una detección de cantidades ínfimas de pesticidas en agua, por ejemplo en agua de consumo humano. Se pueden detectar partes por trillón, que quiere decir una concentración de 10 a la menos 12. O, por ejemplo, marcadores de enfermedades como cáncer en muestras de sangre. Y además, como son dispositivos pequeños y muy manejables, se puede hacer de una manera rápida, en tiempo real, vas a la consulta del médico y sales ya con el resultado de la prueba. A ver, estamos hablando de un cambio interesante a partir de lo diminuto y de lo pequeño. Hablaba Pablo Ordejón, el director del Centro de Investigación de Nanociencia y Nanotecnología de Madrid. Y tanto nano que no es Serrat, nos viene bien para pensar en las nanopartículas, porque él habló recién de algunas enfermedades y cómo a partir de lo pequeño se puede llegar hasta los lugares donde debe trabajar, por ejemplo, una medicina en el cuerpo humano sin contaminar el resto. Esto ya se está experimentando y creo que tiene ¿En seres humanos? Sí, en seres humanos todavía no está. Ahora, no te adelantes, bien, no seas ansioso. No seas no. ansioso. Se utilizan para esto nanopartículas, que son simplemente partículas de un cierto material, pero son tan pequeñas que son las partículas mínimas que uno puede fabricar. Son partículas que tienen alrededor de 1 millón de veces un tamaño más pequeño que un grano de sal. Entonces, no solamente se pueden fabricar y manipular, sino que además se pueden meter productos químicos dentro de las partículas. Y una de las aplicaciones que se están utilizando para este desarrollo es hacer medicamentos que se insertan en las nanopartículas y se liberan en el cuerpo en una cierta parte del cuerpo. Entonces, en uno de los grupos del instituto ha hecho una empresa que está desarrollando un producto que es nanopartículas para transportar medicamentos anticancerígenos. Entonces son medicamentos que son muy tóxicos y la ventaja que tiene hacerlo en partículas tan pequeñas es que la dosis es mucho más pequeña y además se libera solamente en la parte del tumor que uno quiere tratar y no se liberan, por ejemplo, en el riñón, son medicamentos muy tóxicos para el riñón y esto hace que se puedan hacer dosis mucho más pequeñas pero mucho más repetidas. Entonces, si en un tratamiento de quimioterapia uno aguanta nada más 2-3 dosis, con estos métodos uno puede hacer pues muchas más dosis y son mucho más curativas. A ver, esta cuestión de lo diminuto, de lo chiquito, de lo nano, tiene un futuro, ¿no? Vos recién preguntabas, esto ya se está empleando en humanos, todavía falta, vos sabés que lo va a decir ahora Pablo Ordejón, todo lo que tiene que ver con la medicina es muy cuidado y lleva un tiempo, pero está en una fase próxima a ser probado en seres humanos. Esa es la pregunta, ¿cuándo se va a liberar este sistema? Para Pablo Ordejón, el director del Centro de Investigación de Nanociencia y Nanotecnología de Madrid. Todo lo que tiene que ver con aplicaciones de farmacéuticas tiene un camino muy largo hasta que llegue en el mercado. Estas pruebas están en la fase de testeo con animales, están haciendo pruebas con cerdos y si pasan estas pruebas el siguiente paso es experimentación con humanos y luego ya la liberación. Son años todavía.
I never thought I'd miss Son años todavía, Son pero años. qué interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en lo pequeño, cuando hablamos de lo pequeño, y uno piensa seguramente en las cosas que tiene al alcance de su mano, ¿no? En su casa, en el Sí, teléfono, claro. en el almacenamiento de las computadoras, pero cómo también esta cuestión de los tamaños implica que uno empiece a trabajar con partículas, con moléculas, con nanotecnología, y tal vez dentro de muy poco o ya mismo estar salvando vidas. Y si algo tiene que ver con el futuro, es la vida. It must be love, love, love. 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 Inventos, descubrimientos, avances científicos, desarrollos tecnológicos.